De tema y les contamos que cuando queda un mes para empezar a disfrutar de la Semana Santa hemos sabido que hay muchos aragoneses que ya han hecho planes. Fíjense, los vuelos charter del aeropuerto de Zaragoza con destino a Sicilia, Estambul, Praga y Lisboa están prácticamente llenos. También en los trenes AVE apenas quedan plazas para estas fechas, por lo que las agencias de viaje piden que se aumenten. Las buenas previsiones meteorológicas y los días de este periodo vacacional a finales del mes de abril parece que han llevado a muchos a organizar unos días de relax. Hay algunos destinos que ya no hay plazas, en algunos quedan 2, 4, 7 plazas, más o menos, pueden quedar, pero la verdad es que ha sido un gran éxito la venta anticipada de Semana Santa para salir desde el aeropuerto de Zaragoza. Ahora, ¿qué os parece? Ahora sí, ¿Días de relax? ¿Dónde te voy a llevar, dice? ¿Dónde me vas a llevar tú? Yo simplemente quería decir una cosa respecto de estos vuelos. Yo me hago cruces. Cómo no solamente la oferta de estos vuelos va decreciendo y la demanda va aumentando. No, la oferta va decreciendo paulatinamente y la demanda va aumentando. Totalmente de acuerdo. Es una cosa lamentable. Es una pena porque en Zaragoza, con nuestro pequeño aeropuerto, de repente con las compañías de bajo coste, hubo un momento que había vuelos a muchísimos sitios, no solo en vacaciones, que podías irte un fin de semana a cantidad de sitios. Se han ido reduciendo, como dice Carlos, vuelos que iban siempre llenos. Yo no sé quién es el responsable, quién debería hacerlo, pero... ¿Te lo puedo contar muy rápidamente yo? Sí. Ahora hay una compañía que vuela desde Zaragoza, que se llama Ryanair, que le han obligado a las agencias a que liberen más. Es decir, es un problema de las compañías de bajo costo que no querían vender a las agencias porque tenían que descontarle el descuento de agencia. Esa es la clave de todo. Sí. Yo me he quedado perpleja que las agencias, bueno, que los destinos sean lugares fuera de España. Bueno, ¿qué pasa con nuestras islas? ¿O qué ocurre con el sur de España, no? O sea, estamos promocionando, que me parece muy bien, Sicilia, Estambul, Praga, Lisboa. ¿Y dónde queda lo nuestro? A mí eso me fastidia, me parece mal. Mucho más visto. Que no son excluyentes. Sí, que no tenemos vuelos desde Zaragoza a Tenerife, no tenemos vuelos a Mallorca. No tenemos esos vuelos. A Roma lo teníamos, a Tenerife lo teníamos. Sí, pero lo que a mí me preocupa realmente es que, vamos a ver, la infraestructura aeroportuaria de Zaragoza ha costado mucha pasta. Eso lo tiene la gente tener muy claro. Vale mucho dinero tener un aeropuerto como el de Zaragoza. Hay que intentar aprovecharlo como sea. Vuelos a donde sea, a Europa, a Asia, a donde ustedes quieran. Pero al final es también gente que viene, porque el vuelo va, pero también vuelve a Zaragoza con turistas, al oro. Decía Cristina que dónde están nuestras islas. Vamos a quedar un poquito más cerca aún, Cristina, y porque